Muy buenas noches, bienvenidos a Megáfono, mi nombre es Darío Ramírez y como siempre me da muchísimo gusto tenerlos aquí en este programa sobre libertad de expresión, una producción de Rompimiento Televisión por Internet y Artículo 19. Pues para no perder la costumbre, nuestro gobernador favorito, Javier Duarte, tuvo a bien meter a la cárcel, bajo una sentencia de una juez que tenemos serias dudas sobre sus argumentos jurídicos, a El Silva, en este momento no recuerdo el nombre ya hoy culpable por el asesinato de Regina Martínez. La revista Proceso ha dicho que duda sobre el proceso jurídico que se le llevó a este responsable por el asesinato de la periodista Regina Martínez. Artículo 19 ya desde que fue detenido este presunto, hoy culpable, pero para nosotros era un presunto culpable, teníamos serias dudas sobre el proceder del Ministerio Público y la Procuraduría del Estado de Veracruz. En fin, ahí está una vez más Veracruz en los medios en relación con temas de libertad de expresión. Le vamos a dar seguimiento a este caso y la próxima semana tendremos toda la información sobre el caso de Regina Martínez. Hoy está con nosotros Ana Cristina Ruelas, ella es la oficial de acceso a la información pública en Artículo 19, que estará por primera vez conduciendo este programa sobre publicidad oficial. Ana Cristina, muy buenas tardes, noches, bienvenida. Muy buenas noches, Darío, hola a todo el público, la audiencia, pues aquí estamos. Muy bien, es su primera vez, entonces también sean benevolentes con ella, tranquilos, no empiecen a juzgar rápidamente, lo va a hacer fantástico. Y además hoy traemos un tema verdaderamente interesante. Ustedes saben cuánto gastan los medios de comunicación, el gobierno en los medios de comunicación, es decir, la publicidad oficial. Traemos datos y traemos dos expertos en la materia, un periodista, Daniel Moreno, y una experta también en la materia, Justine Dupuy, investigadora de Fundar. Comenzamos. Qué bueno que se quedan con nosotros. Estamos en Megáfono, en Rompimiento Televisión. Como les decía, dos expertos, uno más guapo que otro. Entonces tampoco se saquen mucho de onda. Me refiero a Daniel Moreno, que evidentemente es el experto, es el dandy del Twitter. Él es, un gran amigo de Artículo 19, pero sobre todo es un periodista con una gran trayectoria y hoy director general del portal informativo Animal Político. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos, buenas noches. Y Justine Dupuy, ella es investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que ustedes evidentemente conocen. Justine, muy buenas noches, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y tenemos un tema que sé que los dos lo conocen, pero bueno, Divierte porque tú eres morboso, porque Sí, te gusta, bueno, pues sí. es esa vena periodística que no te deja en paz. Pero sobre todo quiero presentar a la audiencia. El día de hoy, por la mañana, se presentó este informe, es el costo de la legitimidad. El costo de la legitimidad es una investigación que hacen Artículo 19 y Fundar sobre el gasto en publicidad oficial. Y lo que vamos a ver el día de hoy, si ustedes nos lo permiten, es platicar con los invitados, con Ana Cristina, sobre el contenido de este informe. Cifras, como dice Daniel, bastante relevantes, interesantes, y creo que muchas de ellas hacen que se encabronen. Entonces esperemos que no estén ustedes cenando o cualquier cosa que les vaya a Sobre todo no vayan a cenar cochinita pibil. Cochinita pibil y cuidado con los tragos. Bueno, les propongo, veamos un video, tenemos un video como introducción sobre la presentación de este informe y regresamos con nuestros invitados. Quédense, por favor. Dejo la comunicación de logros y acciones del Estado y doy la bienvenida a Lucero. Buena suerte. Esta es tierra noble y de gente buena. Muchas felicidades. Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México.
Yo le diría a Andrés Manuel, si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno, destinó más de 1,000 millones de pesos, y tengo aquí los documentos que lo acreditan de la cuenta pública que entonces usted presentara, para la comunicación social. Bueno, usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones. Las entidades no cuentan con criterios para la asignación de la publicidad oficial. Esta, en lugar de ser un instrumento para informar a la sociedad, ha sido utilizada para disfrazar propaganda, para ensalzar a los funcionarios públicos. Entrégasela, hermano. En 2011, se sobreejerció el 40% del presupuesto originalmente asignado a la publicidad oficial, y solamente 2 estados informaron en qué se gastaron este dinero. Acompáñame. El futuro no espera. El futuro se elige. Veracruz. Adelante. Más de la mitad de los estados ocultan la información sobre el gasto en publicidad oficial. Los campeones de la opacidad son Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Tamaulipas. No soportaremos más esta situación. Unimos nuestras voces para demandar nuestro derecho a una información imparcial, plural y transparente. Y está pendiente reglamentar el 134 de la Constitución, que impuso obligaciones de transparencia en el gasto de comunicación social, en lo que se denominó propaganda en cualquier forma de comunicación social. Por esto, instamos a los legisladores a cumplir con este compromiso. ¿Qué tal? Ahí está algunas cifras, un video introductorio sobre la presentación de este informe. 4.518 millones fue lo que se gastó en 2011 en publicidad oficial, lo que equivale al doble de producción y distribución de textos gratuitos en nuestro país. Por eso Daniel Moreno decía que uno se encabrona a veces cuando ve estas cifras. Pero bueno, comencemos por el objetivo del informe. Justín, Ana Cristina, ¿cuál era? ¿Qué buscaban las dos organizaciones con este informe para explicar un poco ya luego los datos y su efecto en la prensa? Bueno, pues el informe cierra el trabajo, creo que es importante decir, de más casi de 5 años de artículo y de fundar sobre este tema. Y lo que hemos visto durante estos 5 años, lo que hemos documentado es que hay un uso desviado, ¿no?, de la publicidad oficial. Creo que tuvieron unas buenas ideas con el video de a qué me refiero cuando digo un uso desviado de la publicidad oficial. Y entonces hay dos problemas básicos. Uno es ¿por qué el gobierno se informa, ¿no? ¿Por qué el gobierno se informa, se anuncia en los medios, ¿no? Con recursos públicos? Realmente es relevante, sobre todo cuando vemos el contenido de la publicidad no oficial. Y el segundo problema es son estos millones que se gastan, ¿no? Dijiste, Darío, 4.000 millones, 4.500, ¿no? Casi equivale también a 450 escuelas primarias, ¿no? Es una cifra importante y este dinero sirve a comprar estos espacios, pero también sirve
como no hay reglas claras de cómo se va a asignar justamente esta publicidad oficial a los medios, permite un chantaje y permite que el gobierno tenga como un control sobre la línea editorial de los medios. Entonces, a la hora de votar, los ciudadanos, ¿con qué información, no, van a votar? Pues me imagino que mucha de esta información la sacan de los medios. Mismos medios que reciben muchas cantidades de manera opaca del gobierno, muchas cantidades, millones de pesos. Entonces, el informe justamente es tratar de evaluar la transparencia de estos recursos, saber cuánto se gastan los estados en publicidad oficial para sacar a la luz pública estos datos, saber a qué medio da tal gobierno, ¿no? Para que la gente pueda entender justamente pues el periódico que abre cada mañana y que lee, pues que recibe a lo mejor el 60% de su presupuesto son recursos públicos dados directamente del gobierno del Estado, ¿no? Entonces, fue el objetivo de este trabajo, y lo que hemos visto es justamente una opacidad estructural en los estados. No se puede saber con certeza cuánto exactamente se gastan. Más de la mitad de los estados no dan, los proveedores, no se puede saber en más de la mitad de los estados de la República a qué medio da el gobierno del Estado. Y esto, perdón, pero me parece básico para una democracia fuerte. Ana Cristina. También otra de las partes que estábamos buscando en este proyecto es que a través del trabajo de campo queríamos ver cómo es que efectivamente existe una censura sutil, ¿no? La publicidad oficial ha sido utilizada como una práctica de los gobiernos para censurar a los medios. Sin embargo, a través del gasto y de las cifras era difícil decir efectivamente existe una censura sutil. Entonces, y queríamos ver cuál era el impacto en la libertad de expresión, queríamos ver cuál era el impacto en el derecho a saber de los ciudadanos. Y al momento de hacer el trabajo de campo nos dimos de cuenta que ahí está, ¿no? Está, y es un hecho que cada vez más los gobiernos utilizan como moneda de cambio el dinero que le dan para publicidad oficial a los medios. Muchos de las personas nos comentaron, de los entrevistados nos comentaron en varios momentos que dependen directamente, o sea, que su medio depende en un 80% del dinero de los gobiernos, y por lo tanto, si les quitan el dinero se mueren. Entonces, o se atienden a lo que dice el gobierno que quieren que digan, o dejan de decir las cosas. Que tal vez deberían dejar de existir, ¿no, Daniel? Pues yo creo que sí, deberían dejar de existir, porque ¿cuál es el sentido de hacer un medio que además de todo, porque ese es otro elemento que habría que sumar, no circula? Es decir, son medios que tienen, pienso en los impresos, ¿no? Venden menos de 2,000 ejemplares y reciben millones de pesos de publicidad gubernamental. ¿Cuál es el sentido? Casi es un sentido social de darle empleo a una serie de personas que se supone son periodistas, pero fuera de eso no tiene ninguna otra lógica. Entonces sí habría que pensar, oye, ¿vale la pena que se siga manteniendo? Si nosotros contáramos, yo evidentemente no lo he hecho a nivel de estudio, pero he tenido la oportunidad de recorrer el país hablando con los periodistas en diferentes lados. Si tú contaras lo que son los periódicos, las revistas, las estaciones de radio informativas en México, es muy probable que más del 80% depende de la publicidad gubernamental en niveles que sobrepasan el 65% de su ingreso total. Claro. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos hacer periodismo en esas condiciones? No se puede. Llegas a un lugar, buscas establecer un convenio de intercambios informativos, pero ellos te dicen, oye, pero yo dependo 95% de la publicidad del gobierno. ¿Qué garantías tengo de que no le vas a pegar a mi gobernador? Porque implica mi salario. Bueno, esto tiene un problema obvio en términos de libertad de expresión y de derecho a la información. Básicamente, el gobierno y los medios se vuelven cómplices para defraudar al lector, al radioescucha, al televidente, vendiéndole información que no es información, que es propaganda, ¿no? Entonces se vuelve una paradoja. ¿Cuál sería, nada más para la audiencia, porque creo que es importante, esta diferencia entre información y propaganda? Es decir, lo que vimos en el video
estaría dentro Sin del duda, propaganda. ámbito de propaganda. Digo, yo creo que no tiene demasiada complicación si lo tratamos de ver desde la perspectiva. Propaganda es darle la posibilidad al gobierno que dé su versión sin que sea cotejada, sin que sea cuestionada, sin la menor investigación y que simplemente la dejes pasar y la reproduzcas disfrazada de información. La información debe tener criterios básicos, bueno, de un sentido crítico, de, insisto, cotejarla, de buscar los diferentes elementos que están involucrados, de establecer una distancia con el gobierno que te permita hacer investigaciones de fondo. Tiene una lógica de servicio, que para mí es quizá la parte más importante. Si no entendemos el periodismo como algo de servicio al lector, al radioescucha, al televidente, para que se informe, para que pueda tomar las decisiones que tenga que tomar, bueno, pues estamos perdidos. Y el gobierno lo que hace básicamente es filtrar eso, eliminar todo sentido crítico y darle su versión, insisto, sin que te tomes la molestia de cotejarlo. Si te dicen se crearon 100,000 empleos, pues tú lo publicas disfrazado de información y no tomas la molestia de checar si se crearon 100,000 empleos. Ese es el peligro, ¿no? Pero tan rehén, o sea, lo que estoy viendo es que tan rehén sería la pregunta, ¿no? ¿Tan rehén es el periodismo del dinero público en México? Pues me imagino que depende también de los medios, ¿no? Pero sí existen algunos Pero yo inclusive casos. veo 8 columnas de La Jornada que digo, chinga, ¿en serio? Ajá. ¿No? O sea, ya estamos así como tratando tan benevolentemente a Enrique Peña Nieto. O sea, sí veo esa, perdón por la interrupción, pero sí depende, pero no sé qué tanto depende. Es decir, no sé si ese secuestro es verdaderamente total o sutil, como decía Ana Cristina, ¿no? Ahí habría que ver. Sí, en Chihuahua nos dieron justamente ejemplos de que se enojaba mucho el gobernador por hablar de la inseguridad, entonces pues ellos empezaron a ver este tema a la baja y pues entonces me imagino que el lector al abrir el periódico y ver que haya menos notas sobre inseguridad pueda pensar que en efectivo está más seguro su ciudad o más seguro su estado. Vamos a un corte, quédese con nosotros, estamos en Megáfono hablando sobre publicidad oficial, su gasto y la censura sutil en medios de comunicación. Quédese con nosotros. Rompimiento. ¿Rompe qué? Pues algo que nos cree, ¿no? Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra. No sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues... Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre publicidad oficial y el gasto del gobierno en medios de comunicación para anunciarse, ensalzarse. Y como veíamos en el video,
que transmitimos al inicio del programa, vamos a pasar a este análisis de las cifras que dice el informe en los estados. Daniel colocaba, y ahorita fuera de cámaras decía, hay muchos medios de comunicación que reciben mucho dinero y la subsistencia de esos medios de comunicación depende del dinero público. Ahí ya creo que hay un primer elemento importante que dejamos a la audiencia, es decir, cuál sería el papel del dinero público, que es lo que me gustaría tocar. Pero vamos con algunos datos duros, Justín, Ana Cristina, sobre este informe. Veíamos en el video los más opacos, los que contestaron de manera pues, peor, ¿no? A mí me llama la atención el Distrito Federal, ¿no? Si ustedes eligen a un ministerio público como jefe de gobierno, pues ahí les va, aunque no está el jefe de gobierno. Pero bueno, era el momento es importante a lo mejor hablar justamente del caso del Distrito Federal. El ejercicio que hicimos con este índice de acceso al gasto en publicidad oficial en las entidades federativas es evaluar la transparencia y la accesibilidad, ¿no? de estos gastos. Entonces, partimos de la idea que tendríamos que tener en la primera respuesta de nuestra solicitud de acceso a la información, ya la información. Y en muchos casos no ha sido el caso, como justamente en el Distrito Federal, donde nos invitaron a ver la información in situ. Y como hicimos este trabajo en todos los estados, se pueden imaginar que no podíamos ir in situ en todas las entidades federativas para ver la información. Entonces, por eso sale tan mal notado el Distrito Federal. Pero lo que hay que decir que en un segundo momento hicimos recurso de revisión y todo este proceso nos llevó un año, ¿no? Entonces, por eso nos parece que es un proceso largo, técnico, que el ciudadano no puede hacer y entonces por eso el Distrito Federal tiene 0 estrellas, pero después del recurso de revisión sí nos entregó algo de información y en este caso es el único estado que entregó los contratos, donde se puede saber con quién firmó qué contrato, para qué suma y para qué, ¿no? Entonces, eso creo que es preocupante, que en ningún otro estado pudimos llegar a este nivel de desglose. Sí, no, y tampoco pudimos llegar a la pregunta en qué se lo gastaron. Solamente 2 estados, el Estado de México y Colima, nos especificaron claramente a qué campañas se destinaron los montos. Entonces, todos los demás sabemos que se gastaron 500 millones de pesos, pero no sabemos en qué se gastaron esos 500 millones de pesos. Entonces, el carácter institucional que debe de tener la propaganda gubernamental se pierde porque realmente no podemos corroborar la información. No hay posibilidad de determinar cuál fue el concepto de gasto. El informe coloca que hubo un sobreejercicio del 40%, lo que equivale a 138 millones de pesos. A ver, no, a 1.300. 1.300 sí, te faltó un millones cero. de... Te faltó un cero, 1.300, exacto. Te faltó un cero. Es tan importante que no lo puedes creer. Exacto. Por eso les digo a qué equivale, porque uno no sabe contar hasta allá. Sí, o sea, se te salen los ceros por la cabeza. Con toda humildad. ¿A qué equivale construir una escuela primaria para 100 niños, para una capacidad de 100 niños? Obvio es construirla, pero cuesta 10 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues son unos 150 más o menos escuelas. Entonces, es importante. Nada más y nada menos. Yo me gustaría regresar a la perspectiva desde la prensa, ¿no? Que es la que Daniel está aportando. Explicar un poco más, Daniel, ¿desde cuándo está tan secuestrado? Desde siempre. Desde siempre. Mira, creo que una de las cosas que nos deberían de preocupar es que en este informe lo que ves es que hay gobiernos de los 3 partidos. Entonces, primero que nada, esto no distingue sexos, razas, ni colores partidistas, ¿no? O sea, todos son igual de opacos. Exactamente. Peor, que hay algunos gobiernos, por ejemplo, Guerrero y Puebla, que en el 2011 estaban encabezados por gente que se asume como ciudadanos, que solo usaron a los partidos para ser candidatos. Pienso en Seferino Torreblanca en el caso de Guerrero. Y que están en los últimos lugares de transparencia. Entonces, primer dato, la gravedad de esto. Segundo dato es, hay que asumir que en México tenemos una iniciativa privada a la que le cuesta mucho trabajo por muchas razones
invertir en medios de comunicación, pero además invertir en periodismo y entender la importancia del periodismo. El gobierno ha sido sustituto en muchos casos y ha terminado por mantener, insisto, a buena parte de los medios. Los números de veras se te salen por la cabeza. Fíjate, si nosotros pensamos que hubo alrededor casi 5,000 millones de pesos de los gobiernos de los estados, súmale una cantidad similar del gobierno federal, súmale los municipios más grandes. No son montos tan importantes, pero Monterrey y Guadalajara no deben de cantar mal las rancheras. Estamos hablando de un país que puede gastar en un año 12,000 millones de pesos. Exacto. Sí. En medios de comunicación. Piensen que el ingreso total de Televisa en todas sus áreas, vendiendo todo, llega a los 30 y tantos mil millones. O sea, las cantidades de dinero pueden servir para financiar perfectamente a todo este sistema de medios que terminan siendo 250 periódicos, 400 revistas, canales de televisión de todos colores y sabores, porque terminan viviendo, insisto, de los recursos públicos. Entonces, ¿cuál es la terrible situación? Es que pues esos recursos se utilizan básicamente para la presión política. Hemos visto desde hace 40 años para acá, y digo simplemente para no irnos más atrás, cómo estos recursos públicos se quitan y se dan a partir de criterios que no tienen nada que ver con criterios profesionales, porque esa es otra parte del informe que ustedes hicieron, es no sabemos cómo se da el dinero. ¿Bajo qué lógica? ¿Por qué le dan dinero a fulano y no a mengano? A revistas o periódicos que tienen tirajes diferentes les dan cantidades inversas. ¿Bajo qué criterios? Entonces es una situación en donde es mucho dinero y además repartido de maneras que no entendemos. Y que el efecto final en los medios es un control que les permite a los funcionarios controlar la libertad, la línea editorial de los medios. ¿Hay periódicos que no caigan en ese ejemplo que tú Sin duda, diciendo? Muchos. Porque van teniendo la fortaleza económica. Yo podría decirte, son muchos, pero asumamos una realidad. A nivel nacional, ¿cuántos son los medios o los grupos mediáticos, sobre todo de los impresos, que hoy por hoy pueden presumir de no depender de los recursos públicos? ¿Reforma? ¿El Grupo Expansión? ¿Cuántos más? Seguramente tal vez en faltan. los estados algunos, exacto, ¿no? Exacto, sí, en los sí, estados sí. hay muchos más, ¿no? No muchos, Diego, uno por sí. Pienso en algunos el diario cuantos. de Yucatán, quizá Sí, quizá o por en el ejemplo, diario de Juárez, exacto, Debate. el AM Juárez, también, AM, sí. por ejemplo, en Guanajuato le quitaron la publicidad Exacto. que recibía del Estado y él se puede mantener porque pues, está bastante... es Pensemos un- cuántos son. importante. 10, 20, 50, no importa el número. Y hay muchos muy importantes. Lo grave es que si nosotros comparamos esta lista con la lista que había antes de la transición, antes de la alternancia, pues es básicamente la misma. Es decir, tiramos a la basura 12 años, porque todo el mundo decíamos, bueno, pues cuando se acabe el PRI se acaba la opacidad en recursos públicos asignados a los medios, control de línea editorial. No es cierto, pasaron 12 años y no hay un cambio, bueno, medianamente relevante en este sentido, ¿no? No. Y a mí también me preocupa muchísimo como la segunda parte, ¿no? La información que le llega a la ciudadanía. Ujú. O sea, o qué tipo de información quieres que le llegue, ¿no? Por ejemplo, en el caso que documentamos de Radio Nandía, de Radio La Voladora, en la que la Corte determina, es el derecho de la audiencia a saber, ¿no? ¿Cuáles son las actividades del Dos gobierno? radios comunitarias, ¿no? Dos radios comunitarias, porque si no llega la información a la comunidad mazateca de Oaxaca, en el caso de Radio Nandía, pues entonces la comunidad no se entera de si existen o no campañas de vacunación, de si existen o no becas o accesibilidad para el registro de civil, ¿no? Para tener actas de nacimiento, y llegas a la comunidad mazateca y lo más probable es que la mayoría de la gente no tenga actas de nacimiento porque nunca llegó la publicidad oficial sobre este tipo de campañas, ¿no? Y se están gastando el dinero en otras cosas que no están beneficiando y no están propiciando el desarrollo de las comunidades realmente. Sí, otra pregunta que ponías en la mesa, ¿no? Justamente es, ¿a qué realmente sirve estos recursos? Y uno sí se ve, es como mantener una especie de pluralismo formal, pero realmente... Formal, claro, tienes razón. Y también realmente hay otra pregunta, ¿a qué sirve la publicidad oficial? Normalmente los recursos públicos el gobierno lo debería de utilizar para el interés general, entonces la publicidad debería de permitir informar sobre derechos, como bien lo decía Ana, ¿no? Sobre una campaña de vacunación, pero no, como lo vimos
vamos en el video a construir una imagen política, a ver al gobernador de Veracruz, o a ver la imagen también de... Quizá habría que agregar, porque lo dicen ustedes en el informe, de toda esa cantidad de dinero, es probable que, en términos muy generales, el 70% se destina a la televisión. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pues es que los que tienen más penetración. A mí me gustaría ver un papel en donde se explique, porque eso es lo primero, ¿no? No sabemos si esa es la lógica. Lo cierto es que todos sabemos que hay una relación entre televisoras y gobiernos, tanto federal como estatales, en donde la promoción de figuras políticas se vuelve tan importante. En el video que veíamos, ¿qué es lo que vemos? Es a un gobernador poniendo su cara y diciendo Veracruz adelante, ¿no? No hay una promoción o a Serena real. Williams. Bueno, ¿no? A Serena Williams. Entonces, ese tipo de cosas sí me parecen destacables. Estamos hablando de mucho dinero y que la mayor parte se termina yendo a la televisión y termina viendo, insisto, una relación muy perversa entre televisoras y gobiernos estatales que genera complicidades y genera otro tipo de cosas, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre publicidad oficial. Vamos a un corte, quédese con nosotros. Estamos en Megáfono. Qué bueno que se quedan. Ojalá estén pues un poco indignados ya para estas alturas de cuánto se gasta en publicidad oficial y sobre todo esta relación un tanto perversa entre el poder político y la prensa. Y yo creo que ahí hay mucho de la crítica que tiene o de la cual es pues, sujeto la prensa en nuestro país. Pero antes de continuar, sí quiero, como ustedes son grandes tuiteros, aquí hay dos grandes tuiteros también, entonces digan su Twitter, vamos a pedirle a la producción que también pongan ahí el número, pero para que entren en contacto y digamos, sean responsables de lo que dicen, ¿no? Sí, yo les voy a aprovechar más bien para dar el Twitter de la página, que también, es @publioficial, y invitarles justamente a ir a visitar la página www.publicidadoficial.com, donde va a estar el informe, donde está el informe más bien, y pueden encontrar información muy desglosada sobre cada estado. Entonces, amigos de la República Mexicana, vayan a ver cuánto se gasta su estado en publicidad oficial en la página de publicidad. Ahí está el Twitter, ¿no? Exacto. Ya tú dijiste la página de internet, pero ahí está el Twitter también. Exacto. Para que respondan. Usted que es un tweetstar, vaya, sí, dígalo, pero sacando pecho. Después de
ay, voy a dar el de Publi oficial, no el mío, pues voy a No, tener no, que decir, no soy una yo gran tengo que dar tuitera, voy a dar el de animal Sí, no soy político. gran tengo que dar el de animal político para no sentirme mal. Entonces, nosotros estamos en pájaro político, tanto en Twitter como en Facebook. Además, tengo el mío, pero ese básicamente lo uso para hablar de mis hijas. Entonces, no se preocupen, estamos en pájaro político. No, pájaro político, y su correo, su Twitter es de Moreno Chávez, ¿no? De Moreno De Chávez. Moreno Chávez, Además sí. es de los que contesta, de los que interactúa, o sea que éntrele. Es ácido, como muy pocas personas, pero vale la pena seguirlo. En fin, era nada más, porque luego al final del programa siempre se nos olvida dar los Sí, twitters, dar las páginas y todo eso. Y A eso lo es mejor terrible, gracias ¿no? a esto hubiera podido pasar de 5 a 10 seguidores. Pero diga. Ahorita le pedimos a la producción que ponga el Twitter de Justin Dupuy, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a retomar este tema y me gustaría enfocarnos en el tipo de producto que compra el dinero público. Es decir, estamos hablando, lo colocaba Daniel en el primer segmento, propaganda y luego información. Y yo creo que sí vale la pena entrar un poco a esta división y un poco del análisis, porque lo que vimos y lo que hemos estado hablando es este ensalzamiento, pero tú también decías, depende de la línea editorial, es decir, ya en Impacta. el texto, ¿no? En el texto que sería información de interés público que está en la prensa, ya hay un elemento de contaminación, pongámosle contaminación por este interés desde el gobierno con el dinero público. ¿Cuál es la diferencia? Para de ahí también saber pues, cómo podemos ir distinguiendo, y sobre todo los amigos en el interior de la República, cómo podemos ir distinguiendo qué es información, qué es propaganda, y que es inclusive información de interés público, como el ejemplo que pone Ana Cristina de las campañas de vacunación, que yo desde que era muy chiquito me acuerdo del impacto tan positivo que tenía la campaña de vacunación, ¿no? Sí. Y que sigue Gota a estando gota, agua a gota. Gota a gota, el agua a gota. Esa es otra campaña ahí, pagada con dinero público también. Sí. ¿Sabes qué es lo peor? Perdón que me metí, No, pero adelante. este tipo de campañas están pagadas no por dinero público, sino por tiempos oficiales. El dinero Mira, público ese es se otro termina usando elemento. para que el gobernador salga presumiendo su oficina. Ese es otro elemento. ¿No? Que Ese es una otro cosa, elemento. híjole, terrible. Pero justamente normalmente está prohibido desde la reforma de 2007, en el artículo 134 constitucional, está prohibido el uso propagandístico de la publicidad oficial. Normalmente la imagen, un funcionario no puede aparecer, ni la voz, ni el logo. Normalmente. El problema es que este artículo, la reforma es de 2007, hoy estamos en 2013. Todavía. Entonces, no ha sido reglamentado. La única reglamentación se encuentra en el COFIPE y hay una excepción. Y por eso vieron tantas caras conocidas en el video. Porque la excepción es que durante el informe anual de cualquier funcionario público se puede publicitar, se puede anunciar de manera personal, se puede utilizar su imagen. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Pues se puso muy de moda el informe. Entonces, durante las 2 semanas antes del informe y las 3 semanas o 2 semanas también después del informe, ¿qué ve uno? Pues una luz de... ¿no? O sea, el gasto Y se es un multiplica, despilfarro claro. total. O sea, nos encontramos estados en donde el gobernador paga una portada de revista por todos lados y lo ves así en todos los espectaculares del estado. Nos encontramos con otros estados en los que pagan una producción hollywoodense del informe, ¿no? Sí. O sea, y es un despilfarro total. O sea, Claro, y cuando ves esos detalles es cuando te das cuenta que esos recursos no se utilizan para difundir información, sino de veras para hacer propaganda. Fíjate, date una vuelta por Puebla. ¿Qué ves hoy? Espectaculares del gobernador con uno de sus funcionarios, quien es precandidato a la alcaldía. Claro. Esa es la lógica. Entonces, cuando tú ves que el gasto se incrementa en los informes, que se utiliza la figura del gobernador, que lo que se informa pues son generalidades sin utilidad como lo que las campañas de vacunación o del agua, no, son básicamente dar cifras que son imposibles de cotejar. Ahí te das cuenta que es unos recursos que se utilizan en la propaganda, que es básicamente para la autopromoción, que no hay un interés real por informar. Yo diría, no sé si estén de acuerdo, que habría que diferenciar entre lo que se invierte en televisión y lo que se invierte en medios impresos. ¿Por qué? Porque lo que se invierte en televisión se usa mucho para la propaganda del personaje.
Lo que se invierte en medios impresos es mucho para el control de líneas editoriales. Son lógicas diferentes, porque la penetración de los impresos es para los llamados círculos rojos o para la opinión publicada o como le quieras llamar, y las televisoras son utilizadas pues para llegar a la masa, ¿no? al grupo más grande que se pueda, ¿no? Entonces se utiliza para lógicas diferentes, ¿no? Sí, y también creo que preguntabas algo, Darío, sobre cuándo se puede saber qué es información y cuándo se puede saber qué es propaganda. Y lo triste es que realmente cuando uno no puede saber, porque hay prácticas también que se han documentado de publicidad disfrazada, ¿no? Entonces, a lo mejor dejemos de hablar de gobernadores y de política y pensamos en productos tan conocidos como la Coca-Cola. Pues si veo un anuncio de este producto y que me dice que está genial, voy a decir, es publicidad. Si veo un artículo de un periodista que me va a explicar con argumentos que también es muy bueno para mi salud, voy a decir, mira, a lo mejor es cierto. Entonces, el problema, y eso para los productos, y eso en política, no se puede hacer la diferencia si no se dice, si justamente los artículos son publicidad disfrazada. Pero entonces podríamos sugerir que no haya gasto en publicidad. O sea, podría ser ya sabemos que la prensa moriría, pero bueno, perdón por mi vena liberal, pues que mueran, ¿no? O sea, si no pueden competir en términos de su labor, pero lo estoy llevando como a ese extremo pues, para ver. Pero, ¿no? ¿a qué sirve la publicidad oficial? ¿A hacer vivir la prensa? O justamente lo que les decía, estos recursos públicos normalmente deberán de servir al interés general. Porque tú citabas ya una legislación, vamos a entrar ahorita a cuál es el camino, pero para ir dibujando y para, digamos, ir curando a la audiencia de que, bueno, no está todo perdido, ¿cuál sería algo comparado en otros países sobre qué decisiones se están tomando para controlar este gasto? Una es, no hay dinero para este tipo, ni para el informe, ni para ver cuántos puentes hiciste, ni para contratar a Serena Williams, ni a Claudia Talancón para que salgan en tu vida. No hay dinero para eso. Hay dinero solamente para campañas de interés público, que sería un muy taxativo. Aquí esta es la lista, solo puedes hacer esto y se controla. ¿Ustedes qué? Digo, por ejemplo, tú ahorita me interesaría desde el punto de vista de los medios de comunicación. Yo te confieso, les confieso, yo no tengo una posición definida en el sí o no, porque yo lo que creo es que la pregunta 1 no debe ser, o no debería de ser, si se debe o no gastar. La pregunta 1 tendría que ser criterios transparentes, reglas, como el primerísimo requisito. Es decir, no podemos eludir que sí se necesita información, para lo cual se necesitan recursos públicos para gastarse, no estas cantidades evidentemente, pero sí se necesita. Pero lo segundo es, yo creo que sí es pertinente la pregunta, ¿los gobiernos, el Estado tiene o no la obligación de proteger el derecho a la información y incluso la libertad de expresión financiando proyectos editoriales que no sean negocio, pero sí tengan una utilidad pública? Lo planteo como pregunta. Yo creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Pues porque no hay reglas claras, porque hay opacidad, porque se reparte el dinero sin un criterio profesional, bla, bla, bla. Pero no vale la pena hacerse esa pregunta. Yo lo pongo en el ejemplo, porque lo platicamos hace un momento y así lo aterrizamos a un caso específico. Si se le quita la publicidad gubernamental a una revista como Nexos, es muy probable que desaparezca, ¿eh? ¿Debe el Estado financiar un proyecto editorial como Nexos o no? Pero esto es el problema, es que se usa mal la publicidad oficial. La publicidad debe solamente ser muy limitada y permitir de informar, o también en casos de emergencias es importante que los medios prestan sus canales para que la ciudadanía esté informada. Pero el problema atrás de esto es, entonces, ¿cuál es el tipo de subsidios o cuál es el tipo de apoyo que el Estado debería de dar a los medios y de qué manera, pero que no sea a través de la publicidad oficial, porque no es su función? Lo que yo creo es que todo tiene que ser claro, como bien mencionan. Tiene que haber criterios claros, objetivos para la asignación de publicidad oficial que permita reconocer por qué se le asigna a cada medio y cuáles son las prioridades que se consideraron para asignar una campaña o un tipo de información a ese medio. También creo que es importante
o sea, el problema de esto es que estamos al menos del primer escalón, porque ni siquiera podemos saber cuánto se gastan, o sea, no podemos saber ni siquiera la primera parte. Entonces, los criterios es como llegar a la mitad de la escalera, ¿no? Porque todavía sigue la implementación de los criterios correctamente, pero la mitad del escalón, o sea, en la mitad del escalón todavía ni siquiera subimos el primer escalón. No tenemos información, de todo niegan la información, nos están reservando información del presupuesto público, que no tiene por qué ser reservada, y lo siguen haciendo. Bueno, tenemos que hacer un corte. Quédese con nosotros, estamos aquí en Megáfono. Díganos usted qué opina, ahí está el Twitter. ¿Cree que debe de gastarse en publicidad oficial? Quédese con nosotros, regresamos. En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Qué bueno que están con nosotros todavía aquí en Megáfono. Estamos hablando sobre publicidad oficial y el gasto, y creo que se empieza a poner bastante interesante porque ahora resulta que soy más liberal que Daniel Moreno. Y eso que quede on the record. No, esas pocas veces voy a tener ese placer. Estábamos hablando antes del corte sobre el papel del Estado el Estado, que es el que gasta, su relación con los medios de comunicación, y estábamos dibujando dos cosas. Hay una parte que es propaganda, ¿no? Y creo que ahí más o menos todos estamos diciendo de que no debería haber propaganda. Es decir, ahí todos estos ejemplos no tienen por qué existir, es decir, no hacen más que ensalzar a un gobernante ya electo. En la gran mayoría, pues ya te fuiste. Pues, algunos se sienten presidentes de la República. Exacto, ¿no? Yo creo que por ahí va. Bueno. Como tú. Bueno, ¿no? Como todos los mexicanos que somos electos. Yo creo que puedes hacer mejor que un presidente de la República. Bueno, ese es un punto importante. Luego está el punto de la información. Y aquí ustedes y Daniel ahorita también fuera de cámaras decía, debe de haber un papel del Estado en lugares remotos, ¿no? Y tú también citabas la Suprema Corte. Y creo que podemos ir cerrando con esto,
porque debemos ir concluyendo. Uno, el primer punto decía, estas cifras ridículas, vaya, Sí, no estamos hablando de hay justificar no. estos miles de millones de pesos. Imposible. ¿no? Ahí Partemos de esa base, ahí ¿no? estamos Sí, bien, sí, sí, estamos para que no tratando. se confunda. Muy bien. Segundo es el papel del Estado, y ahí me gustaría... Perdóname, nada más, Ajá, es sí. que me interesa además subrayar lo que comentábamos en el corte, que es, no pensemos en una lógica chilanga de Televisa, gobierno federal. No, pensemos, a mí me gusta citar el caso de mi pueblo. Mi pueblo se llama Arcelia Guerrero, está en la Tierra Caliente. Viven, es un pueblo, digamos, mediano, porque viven 10,000 personas. No existe iniciativa privada. Ahorita tienen problemas de violencia muy serios. ¿Quién va a fundar un medio en Arcelia? ¿Qué iniciativa privada te va a funcionar? Tienes la posibilidad real de que los lectores paguen una cantidad lo suficientemente alta como para que tú puedas vivir de tus lectores. Pues no. Bueno, pregunto, no afirmo porque de veras no lo tengo claro. Pregunto, ¿no tendría el Estado una obligación de financiar un medio ahí, o dos, o los que fueran, pues no tengo idea, para garantizar el derecho a la información de la gente? Ahora, ¿sobre qué criterios? Pues sobre criterios que no son los que hay. Porque no es para difundir propaganda, es para garantizarle a la gente el derecho a la información. ¿Por qué? Porque la persona de Arcelia Guerrero solo tiene acceso a medios sostenidos por los gobiernos estatales a cambio de su línea editorial o la televisión nacional. Son sus alternativas. Piensen en el nivel de penetración de Internet que tiene Arcelia Guerrero. Bueno, en ese escenario, no pensemos en Televisa, gobierno federal. No, pensemos en esos casos. ¿Sí? Justin. Sí, yo creo que justamente eso es el elefante blanco que se esconde atrás de la publicidad oficial. Ya no estamos hablando de publicidad oficial, estamos hablando de un debate que no se ha dado en el país, de qué tipo de relación justamente entre el Estado y los medios, qué tipo de apoyo, qué tipo de subsidios se podría implementar, y creo que estaría muy bueno que haya debates públicos sobre este tema. Sí, pues principalmente una de las características dentro de esta parte de que no se ha dado el debate, el artículo 134 dice la publicidad oficial tiene que tener un carácter institucional, educativo, cultural. Entonces, realmente lo que se tiene que ver es eso, o sea, tiene que haber un debate sobre lo que significa este carácter institucional, lo que significa el asignar o determinar cómo va a llegar esta información y garantizar efectivamente que esta información sea efectiva y de valor público para entonces caminar hacia el desarrollo, ¿no? O sea, hacia el desarrollo en cualquiera de sus acepciones, ¿no? Pero yo colocaría dos puntos en relación con el papel del Estado. Uno es que no estoy tan seguro que la estructura que tenemos, o sea, toda esta lógica de criterios claros, sería benéfico a un impreso en Arcelia Guerrero. O sea, es decir, y regresas a los criterios y ahí yo también dejo ahí exactamente eso. Segundo, creo que el papel del Estado también podría irse por el reforzamiento de otro tipo de medios. Tú decías, oiga, no pensemos en Chilangolandia, sino pensemos en lugares más apartados. Y ahí hay dos puntos. México tiene la red de medios públicos, la segunda más grande del mundo. De acuerdo, tienes razón. Segunda más grande del mundo. Ahí hay 3 cadenas, pues ahí ya, y una cantidad de dinero público estúpida. Estúpida porque está mal utilizada, no porque no sea benéfico, ¿no? Pero recordemos, en todos los estados hay radio, hay televisión, hay radios universitarias, hay televisiones universitarias. Ahí creo que tendría que haber un cambio de lógica muy importante, porque ya tenemos los cables, la infraestructura, los estudios, de todo, y eso sí podría empezar a un cambio. Y el otro punto es los medios exactamente alternativos. Es decir, si aquí estamos pensando y todos pensamos en Televisa, en Reforma, en eso, ¿y dónde está portales como Animal Político, que tienen una perspectiva? ¿Dónde está la casa? Rompimiento Televisión. Sabes, porque es decir, tú lo trabajas. Oye, hay decenas de medios digitales en México que hacen su lucha, que hacen periodismo serio y que están tratando de sobrevivir. Yo pienso en uno que es Lado B en Puebla. Todos los días dan la batalla, ¿sí?, de hacer periodismo, de sostenerse, de no depender del gobierno. Bueno, también están esos.
Perdón, no, es que me parecía muy importante, porque entonces sí hay alternativas. Entonces, el papel del Estado, como lo vemos ahorita, es de castigar y premiar, no con una visión de Estado donde decimos, el derecho a la información de la sociedad puede ser que no venga en la portada de la jornada o de Reforma, sino que venga por impulsar la penetración en centros urbanos de medios, perdón por llamarles alternativos a los tradicionales, que busquen eso. Radios comunitarias, es decir, tú citabas ahorita fuera del aire la sentencia de la Suprema Corte en el Radio Voladora. Sí dice, oigan, no hay criterios y la estructura, pero si los borramos desde la legislación diciendo no reconocemos radios comunitarias, no reconocemos la importancia de los medios públicos, entonces sí nos quedamos con que a fuerza tenemos que leer El Sur en Guerrero, porque no hay otro. Y ahí creo que la alternativa, porque yo sinceramente les digo así, nada más, yo no confiaría en la aplicación de esos criterios. Es decir, creamos instituciones, creamos leyes, yo no confiaría en esos criterios de asignación de miles de millones de pesos para publicidad oficial. Pero bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Y es que lo que yo creo también es que existe una visión tan patrimonialista de la información por parte del Estado, o sea, que él piensa, si es mi información, es lo que yo, o sea, es mi actividad tal, pues que el ciudadano no se entere, ¿no? Entonces se queda, es lo que yo gasté, entonces no le voy a decir al Estado, a los ciudadanos en qué me gasté el dinero. O sea, como que no considera que nosotros somos los que aportamos ese dinero para que se lo gaste. Entonces, cualquier dueño de negocio cuando paga algo quiere saber en qué se gastó su dinero, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos deberíamos de saber exactamente desde ese momento en cómo se fue gastando el dinero y en qué nos está beneficiando realmente, ¿no? Pero bueno, eso es. Se le fue el aire. Para cerrar, Justín, una última reflexión. Sí, creo que justamente pues tendremos que transparentar, ¿no? estos recursos. Es el elemento. Creo que hace un gran aporte este informe. Sí, al transparentar justamente estos recursos, pues se transparenta esta relación financiera, se construye confianza y es el primer eslabón de la rendición de cuentas. Luego viene el problema de la regulación y creo que es un pendiente, es una promesa de campaña del presidente de ir transparentando estos gastos. Los legisladores, como lo dije al inicio del programa, tienen pendiente regular el 134, entonces se debe de dar el debate y esperemos que se dé pronto, porque hoy en día se está hablando de la reforma en telecomunicación y en radiodifusión, y creo que quedó claro con este programa que si quieren ordenar el paisaje mediático mexicano, no se puede hacer sin tocar el tema también de la publicidad oficial, que creo que es el chayote del siglo XXI. Daniel. Bueno, ya digo, ahora sí que todo lo que platicamos antes, olvídalo. La frase central es el chayote del siglo XXI. De hecho, sí la debimos de haber puesto al informe. ¿No? Porque es la verdad. Creo que nada más vale la pena regresar a lo básico, porque hemos tenido la oportunidad, y lo agradezco, de reflexionar sobre derecho a la información, sobre si el Estado debe o no. Bueno, uno, no existe ninguna justificación para los montos de gasto actual. Dos, no existe justificación para la opacidad. Y tres, no hay criterios y no sabemos cuál es la lógica por la cual se les da a unos una cantidad y a otros otra. Esos tres puntos son muy importantes porque si no, nos olvidamos de lo, ¿no? No solo del informe, que sería el pretexto por el que estamos aquí, sino de un tema que implica en este país más de 12,000 millones de pesos. Es una cantidad absurda de dinero. Si resolvemos eso, casi diríamos lo demás es lo de menos, ¿no? Si es menos dinero, si debe haber dinero, oiga, me sentiría yo debatiendo en el primer mundo, ¿no? Si, el día que debatamos eso, ¿no? Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Justín, Daniel, esta es su casa. Gracias. Visítenlos, vean, visiten también Animal Político, allí hay una muy buena... No también, sobre todo. Sí, también, ¿no? Sonó así como... No, también muy mala publicidad. Pues muchísimas gracias. Quédese con... a continuación está Somos 132. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.